Muy buenas WordPressers y bienvenidos a esta segunda clase del curso de Advanced Custom Fields. En esta ocasión nos vamos a meter directamente a nuestro WordPress y vamos a empezar a crear nuestros campos y a ver cómo podemos gestionar todo este tipo de campos e incluso, por qué no, al final de la clase añadiremos un par de contenidos a nuestros posts para que veamos cómo funciona. Así que no te lo pierdas y vamos a ello. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipos de campos tenemos disponibles. En esta ocasión vamos a hacer un vistazo rápido a todos los tipos de campos en la página web de Advanced Custom Fields. Y bueno, los miraremos un poco por encima porque a medida que veamos los ejemplos es cuando veremos más detalles sobre ello, así que echemos un vistazo rápido. Tenemos un tipo de campo que es el de range, que es el de rango, digamos, ¿no? Que podemos poner un rango de 0 a 100, por ejemplo, y que simplemente arrastrando nos dé un valor. Tenemos otro que es de tipo texto, que simplemente nos sirve para añadir un texto. Si necesitamos añadir más contenido, pues tenemos uno de text area, ¿no? Un área de texto. Podemos hacer grupos de botones, podemos hacer checkboxes, e incluso selectores, ¿no? Radio buttons, que digamos que en este puedes escoger varios y en este solo puedes escoger uno. Tenemos un drop-down, un selector. También tenemos la opción de hacer true o false, que realmente podríamos hacerlo con el checkbox, ¿no? Pero con el true o false queda bastante bien a la hora de gestionarlo desde el backend, es bastante intuitivo, así que siempre es recomendable en esos casos hacer este de true o false. Tenemos también la opción de adjuntar archivos, podemos crear galerías, este es de la versión Pro, de Advanced Custom Fields. Podemos añadir imágenes, podemos, o embed, ¿no? Digamos que si nosotros pegamos el enlace de un vídeo de YouTube, pues él automáticamente nos muestra lo que sería el vídeo. Tenemos aquí también un editor de texto, como teníamos antes en WordPress, antes de Gutenberg, pues también lo podemos tener. Un selector de colores, por ejemplo, si queremos que el cliente pueda seleccionar el color del botón, pues aquí lo podría seleccionar. Un calendario para la fecha, o incluso un calendario para la fecha y la hora. Con este, por ejemplo, es como gestionamos los webinars, escogemos qué fecha es y la hora, por lo tanto también lo podemos ver en los ejemplos. Tenemos aquí también Google Maps, ¿no? Un mapa de Google. Aquí hemos visto que tenemos el calendario más tiempo, incluso podemos simplemente la hora. También podemos hacer una opción de acordeón. Tenemos aquí la opción de añadir un flexible content, ¿vale? Este es bastante avanzado como para explicarlo aquí, pero digamos que podríamos crear como una estructura de contenido y con este contenido flexible podríamos jugar con ello. Luego podemos hacer un group layout, lo que podríamos hacer es tener diferentes campos y hacer como que fueran un grupo, ¿vale? Lo cual es bastante útil cuando queremos hacer cosas un poquito más avanzadas, pero que para el cliente desde el backend sea muy sencillo gestionarlo. Después tenemos un repeater, que este también es de la versión Pro. Podemos crear un campo o varios campos, que lo que hacemos es, dándole al repeater, que se repitan. Por lo tanto, no sabemos cuántas tiendas vamos a tener, pero a medida que vamos teniendo nuevas tiendas, le vamos dando a nueva tienda y se van añadiendo esos contenidos, lo cual es bastante interesante. Luego también tenemos la opción de las pestañas, que nos sirve muy bien para agrupar lo que serían los campos personalizados, porque quizás hay veces que tenemos, por ejemplo, unos campos para el contenido, pero luego queremos unos ajustes. Y en vez de tenerlo todo en un primer vistazo, podemos separarlo por pestañas. Luego tenemos la opción de clonar, que también es bastante útil, pero difícil de explicar solo por aquí, lo veremos en los ejemplos. Tenemos también enlaces a páginas, tenemos objetos de post, que esto lo que nos permite es coger toda la información de otro post. Imaginaros que yo estoy escribiendo una página, quiero coger el contenido de un artículo, lo podría seleccionar aquí y traerme toda la información sobre ese artículo, ¿no? Todo lo que es el título, contenidos, categorías, autores, fechas, toda esa información, lo cual es muy interesante. Podríamos hacer relaciones, esto es muy útil también, por ejemplo, cuando tenemos al final del artículo, ¿no? Que tenemos artículos relacionados. Pues tenemos dos opciones, podemos utilizar un plugin para ello, aunque sea un poco por categoría, o podemos nosotros desde el mismo post seleccionar cuáles queremos que aparezcan ahí, lo cual pues está bastante bien. Luego podemos seleccionar taxonomías, ya sean etiquetas o categorías, o incluso podemos seleccionar usuarios. Como veis, tenemos muchos tipos de campos y lo que haremos en los ejemplos es verlos. Sé que aquí simplemente los hemos explicado por encima, pero estad atentos porque aprenderemos más sobre ellos. Vale, pues una vez sabemos un poquito más por dónde van los tiros con estos campos personalizados, estamos, como veis, en el WordPress y lo que vamos a hacer es crear primero un grupo de campos, ¿de acuerdo? Digamos que es la entidad primaria que tenemos que crear, un grupo de campos, para después ir añadiendo más campos. En este caso le damos aquí a añadir nuevo, como veis aquí grupo de campos, añadir nuevo. Y en este caso el grupo de campos o los campos que vamos a añadir ahora van a ser para las entradas, ¿de acuerdo? Ya que tenemos aquí entradas, pues aquí yo suelo poner entradas, ¿vale?
Una vez hemos puesto lo que sería el título de las entradas, de lo que es el grupo de campos, lo que podemos hacer es echar un vistazo un poco a lo que tenemos alrededor. En esta primera parte de aquí, lo que tenemos es en la sección donde añadimos campos. Como veis aquí nos dice, haz clic en el botón añadir campo, que sería este. Con este botón podemos añadir nuevos campos. Si vamos a la parte inferior, vemos que tenemos una sección de ubicación. Esto quiere decir que los campos personalizados no se muestran en todo el WordPress, en cualquier sitio. Nosotros le podemos decir dónde queremos que estos campos personalizados aparezcan. En este caso lo que queremos es que estén en un post type, ¿vale? Vemos que aquí tenemos muchas opciones, no os preocupéis, lo veremos. Vemos que aquí tenemos post type, en este caso es igual a entrada. Entonces, siempre que añadamos una entrada, siempre que añadamos un artículo, veremos los campos personalizados que tenemos aquí. Si lo queremos en todos sitios, pero no lo queremos en entradas, podríamos simplemente darle a no es igual. De esa forma, en entradas no aparecería. Por ahora lo dejamos así. Y además, tened en cuenta que podremos añadir más grupos, ¿de acuerdo? Podemos hacer que esté en entradas y en páginas, por ejemplo, para que os hagáis una idea. O en entradas o en otra cosa, ¿vale? O en una o en otra, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco viéndolo todo. Luego tenemos más ajustes, podemos determinar si queremos que estos campos estén activos o no. Podría ser que estén activos durante una época del año y después los podemos desactivar porque ya no tiene lógica que estén, ¿no? Entonces, es una buena forma de guardar esos campos personalizados que sigan ahí, que no se eliminen, que no tengamos que volver a crearlos cuando vuelva la época de utilizarlos y simplemente con hacer clic aquí no aparecen en aquel sitio que le hemos dicho que aparezca. Después tenemos estilos, tenemos la posición. En estos casos antes funcionaba, la cosa es que ahora que con Gutenberg ya no tiene mucha lógica porque directamente están en la parte inferior, así que bueno, por ahora podemos pasar de esto. Después aquí tenemos la ubicación de las instrucciones. Nosotros podemos poner instrucciones a los diferentes campos. Esto es muy útil para cuando terceras personas tienen que interactuar con ellos, ¿no? Si le ponemos el nombre del campo y el campo personalizado directamente, quizás no tiene el contexto suficiente para saber de qué trata. Para eso sirven las instrucciones y desde aquí podemos decirle si lo queremos debajo de la etiqueta, de lo que es el nombre del campo, o si lo queremos debajo del campo. Generalmente lo más normal es que estén aquí, que sería esto de aquí que veis aquí. Tenemos el nombre de la etiqueta o el texto de la etiqueta y la descripción. Ahí ya a vuestro gusto. Luego tenemos número de orden. Esto quiere decir que nosotros podremos tener 4 grupos de campos diferentes para las entradas y desde aquí los podríamos ordenar dependiendo qué es lo que queremos poner más arriba o más abajo. Incluso podemos añadir una descripción que sería el contexto global de lo que sería el grupo de campos. Y si esto no fuera suficiente, desde aquí abajo nos permite esconder contenidos, ¿no? Ya sabéis que en una entrada tenemos, por ejemplo, un autor. Pero imaginemos que hemos creado un campo personalizado, que es el que vamos a utilizar para gestionar quién es el autor del post. ¿Por qué? Pues bueno, porque le hemos añadido más información o queremos sacar la información de forma diferente, entonces queremos que el cliente o nosotros mismos en el futuro editamos ese campo personalizado y no el autor. Si hiciéramos clic aquí, en la página de cada entrada no aparecería lo que es el autor a la hora de, digamos, redactar o escribir ese post. Dicho lo cual, lo que vamos a hacer es aquí añadir un nuevo campo. Vamos a poner unos campos de ejemplo, ¿vale? Pues simplemente para verlo. Le podemos poner aquí un contenido, vamos a poner por ejemplo hora, este es un campo personalizado de hora, por ejemplo podría ser la hora a lo que se va a publicar un evento o algo que vayamos a hacer y queremos que aparezca en el artículo, así que ponemos aquí hora, luego ponemos el nombre del campo. En estos casos este nombre de campo es la ID de ese campo, ¿de acuerdo? Y es lo que se utiliza para luego en el frontend, para la hora de desarrollar, saber de qué campo personalizado estamos tratando. Es por eso que a mí me gusta poner por delante entradas, que digamos es el nombre del grupo de campos, para tener todo el contexto. Si solo ponemos hora, ya estamos desarrollando y tenemos muchas horas diferentes dentro de la página web, podría ser un problema. Es por eso que me gusta poner entradas hora. Si en este caso es algo muy concreto, pues horario de la tienda, ¿no? Pues podríamos poner horario tienda, ¿vale? Por darle más contexto también al campo personalizado. En este caso el tipo de campo lo vamos a poner en modo texto. Aquí están todos los tipos de campos que hemos visto al inicio del vídeo, ¿de acuerdo? Si veis aquí el mapa de Google, o el checkbox, o tenemos la imagen, incluso la galería que os había comentado, ¿de acuerdo? Entonces estos son los campos personalizados que tenemos. Es importante destacar que algunos de ellos, como la galería, o como el repeater y demás, son de la opción Pro, por lo tanto si estás utilizando la versión gratuita, algunos campos no los tendrás disponibles, pero la gran mayoría los tendrás aquí.
Visto eso, aquí vemos que podemos añadir una instrucción. Esta es la instrucción para añadir el horario de la tienda. ¿De acuerdo? Esta es la instrucción que hemos dicho antes y aparecería abajo, arriba o abajo. Aquí podemos marcar si queremos que este campo sea requerido o no. Esto es, si nosotros no rellenamos ese campo, si pudiéramos guardar o publicar esa entrada. Ahí tendréis que vosotros que escoger si es importante o no. Si es un campo no requerido, que no es obligatorio, que no es un must, lo podéis dejar así. Si creéis que es obligatorio, simplemente lo marcáis y lo tenéis. Después podemos poner un valor por defecto, que digamos que este valor, esto que pongamos aquí, será el que se guarde en la entrada, salvo que lo editemos, ¿vale? Esto realmente lo que está haciendo es rellenar ese campo personalizado. Quizás lo que os pudiera interesar es el de marcador de texto. Este es el típico placeholder, por decir una forma, que se ve de fondo, ¿no? Y entonces aquí le podemos dar contexto, por ejemplo, 10 a 11. Pero si nosotros no rellenamos ese campo, en la base de datos no se va a guardar 10 a 11. Realmente la base de datos se va a guardar vacío, ¿vale? Es la diferencia entre estos dos, ¿de acuerdo? Es importante tenerlo en cuenta. Después podemos hacer anteponer y anexar. Podría ser que nosotros quisiéramos que después del horario pusiera H, ¿no? Pues de horas. O imaginaos que fuera precio, pues pusiera euro, ¿no? Con su espacio, pues acaso no hemos puesto el espacio en el título, ¿no? También tenéis que tener en cuenta que esto también se puede gestionar del desarrollo, ¿vale? Como podemos desarrollar esto, vamos a hacer esto a medida, con código, quizás esto lo podemos añadir nosotros, pero si utilizáis un maquetador visual como un Divi, un Elementor o cualquiera de estas, como no podéis editar vosotros directamente el código y vosotros queréis que el cliente realmente solo rellene esto lo que os permite es que en ese editor de visual lo añada automáticamente, ¿vale? En plan, el cliente no ve este contenido aquí, pero sabéis que se va a añadir cuando se renderice. Entonces, que sepáis que tenéis esa opción. También podéis limitar los caracteres, podéis decir, oye, el horario no tiene por qué ser más de 15 caracteres, ¿no? Para que la gente no ponga ahí cosas que no debe, pues lo podréis limitar. Incluso una lógica condicional. Con esto lo que podemos hacer es lógicas condicionales de, como solo tenemos un campo, ahora no podemos, pero podríamos decir que si está el checkbox marcado, quiero que este campo aparezca. Esto nos permite poder gestionar de forma sencilla qué campos aparecen en el backend o en el editor de WordPress, ¿vale? En este caso aún no lo vamos a ver, pero en los ejemplos que veremos a lo largo del curso iremos jugando con ello. Y después podemos jugar con el ancho. Como veis, aquí tenemos un ancho completo de este contenedor, pero a este le podríamos decir que queremos que solo tenga un ancho del 20%, vamos a decir el 50%. Entonces cogería el 50%. ¿Por qué? Porque nos permitiría tener, digamos, uno a la izquierda y otro a la derecha. De hecho, en la página, si vamos a la página principal, que lo vimos al inicio, si nos fijamos aquí, tenemos uno a la izquierda y otro a la derecha. Eso es porque probablemente en el ancho le han puesto 50% a cada uno. Es una forma, digamos, de jugar con cómo se ven los contenidos dentro de nuestro panel de WordPress. Una vez hemos rellenado toda la información, le damos a añadir campo y vemos que podemos añadir más campos personalizados. Voy a minificar este de aquí haciendo clic aquí, ¿vale? Y aquí vemos que podremos añadir más campos. Entonces podremos poner dirección de la tienda. Como hemos dicho antes, si veis aquí nos pone esta ID, este nombre del campo, pero podemos poner entradas, dirección y el de la, pues lo podemos obviar, ¿no? Porque es texto que quizás no nos aporta mucho. Entradas, dirección, tienda, ¿vale? Incluso quizás sería interesante entradas, tienda, dirección, ¿vale? Porque la entidad principal es tienda y después la descripción, ¿no? o la parte final. Entonces lo podemos poner así. Luego aquí tenemos el texto y esto lo vamos a dejar como está ahora, ¿vale? Y le damos así. Es importante destacar que si vosotros en un futuro estáis añadiendo contenidos y venís aquí y le cambiáis esto, como la ID es diferente, en la base de datos es diferente. Esto es, el resto de contenidos que vais añadiendo en posts anteriores van a desaparecer, porque para lo que es WordPress son dos campos diferentes. Es por eso que tenéis que tener cuidado a la hora de darles nombre, que no lo cambiéis en un futuro, ¿vale? Que siempre se mantenga igual. Entonces, una vez hemos hecho eso, le podemos dar aquí a la derecha publicar. Y ahora que lo tenemos publicado, que ya nos dice que está guardado, si hacemos clic aquí, vemos aquí nuestro grupo de campos entrada, que tiene su propia ID, por decirlo de una forma, y nos dice que está puesto en entradas y que tiene dos campos personalizados.
Bueno, pues ahora lo que os voy a mostrar es que podemos exportar nuestros grupos de campos, porque como está pensado para desarrolladores y desarrolladoras, tened en cuenta que quizás lo que creemos aquí nos sirve para otros proyectos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos ir aquí a herramientas y aquí nos pone exportar grupos de campos, ¿vale? Podemos seleccionar entradas. Aquí tenemos dos opciones, que esto es muy interesante. Podemos exportar las entradas, que nos hará un JSON, un archivo, ¿de acuerdo? O podemos generar el código PHP. Realmente los campos personalizados los podríamos crear con PHP, los podríamos crear desde cero. Lo que pasa es que Advanced Custom Fields nos agiliza mucho estos trámites porque nos hace casi todo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que nos dice Advanced Custom Fields? Nos dice, puedes generar un PHP, puedes añadir ese código PHP en tu functions, ¿de acuerdo? Y después puedes desactivar el plugin de Advanced Custom Fields. ¿Qué quiere decir eso? Que tú seguirás teniendo ahí tus campos, pero no necesitarás que el plugin esté activo. ¿Qué es algo que tienes que tener en cuenta? Que si quieres hacer algún cambio en los campos personalizados, tienes que instalar el plugin, ¿de acuerdo? Y tienes que importar la copia de ese PHP, ese JSON, ¿vale? Entonces tendrías que exportar los dos. Haces el cambio, generas el PHP, lo pegas en el functions.php, o sea, sustituyes el anterior y quitas el plugin. No sé en qué sentidos puede ser interesante, quizás para que el cliente no toque lo que no deba y haya menos plugins aquí a la vista y demás, pero bueno, generalmente en mis proyectos lo dejo aquí ya que lo gestiono yo. A partir de ahí vosotros podéis escoger. En este caso lo que haremos es exportar, en este caso, a un archivo, que es un file, y veis que aquí nos pone JSON, ¿vale? Nos ha exportado en modo JSON. Sin embargo, si vemos aquí, vemos que nos dice a la hora de importar que tiene que ser un JSON, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una prueba a ver qué es lo que pasa. Vamos a arrastrar esto aquí a seleccionar archivo y le vamos a decir que lo importe. Y nos dice importar un grupo de campos, entradas, y como está en verde, suponemos que está bien, ¿vale? Se ve que igual la traducción faltaría un ha funcionado bien o se ha importado de forma correcta. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Le damos aquí a grupo de campos y vemos que entradas está aquí. Claro, ya lo teníamos. Así que vamos a hacer una prueba. Vamos a enviarlo a la papelera, vamos a dar clic en papelera, vamos a borrar permanentemente, vamos a herramientas y aquí en importar arrastramos otra vez este archivo, importamos, nos dice que lo ha importado correctamente, vamos a grupos de campos y aquí lo tenemos. Si veis, habíamos eliminado el grupo de campos, ya no estaba entre nosotros, pero gracias a la importación ha funcionado. Por lo tanto, con esto podéis ver que podéis importar y exportar los grupos de campos y moverlo entre los diferentes proyectos, incluso compartirlos con otras personas. O, ¿por qué no? Se me ocurre una idea de negocio, que vosotros creéis grupos de campos generales, como si fueran plantillas, y después vender esas plantillas, ¿no? Para que la gente ahorre tiempo. Ahí ya hay un sinfín de posibilidades. Pero bueno, una vez visto los grupos de campos, cómo los hemos creado, cómo hemos añadido unos campos personalizados e incluso cómo podemos exportar e importar estos campos, lo que vamos a hacer es ir a entradas, por verlo así por encima, y venimos aquí a añadir nueva entrada. Y si os fijáis, en este caso tenemos aquí nuestro querido Gutenberg, vamos a darle que no. Podemos añadir un título, que no deja de ser un campo, el contenido, que es otro campo. Aquí tenemos el enlace permanente, que es un campo, las categorías, que son más campos y demás. Y aquí vemos configuraciones SEO del tema, que son, digamos, los campos personalizados que nos ofrece, los campos que nos ofrece, en este caso, Genesis, que es el tema que está instalado, pero si le hacemos clic aquí a la flecha, lo cerramos y aquí nos sale entradas, horario de la tienda, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestros campos personalizados. Este de aquí también es de Genesis, así que lo cerramos y lo dejamos aquí. Como veis, Genesis nos ofrece campos que son personalizados para su tema. Y nosotros hemos creado nuestros propios campos, que son los nuestros. Entonces aquí tenemos horario de tienda y aquí veis el placeholder que os comentaba al principio, que realmente esto, si veis, está vacío. Aquí no hay ningún dato, simplemente es información añadida. Y aquí tenemos nuestra descripción de este campo, ¿no? Para darle contexto. Entonces aquí podríamos poner, por cambiarlo, ¿vale? 1700 a 1700. Y dirección de la tienda es la mejor calle del mundo. ¿De acuerdo? Aquí le ponemos entrada de ejemplo, por poner un ejemplo, le damos aquí a publicar, publicamos, nos dice que la entrada está ya publicada, cerramos esto aquí para ponerlo bien, los contenidos siguen aquí con nosotros, tenemos aquí la entrada, de hecho podemos añadir aquí el cuerpo de la entrada, ¿vale? Para que hagamos un poco más toda la información. Recargamos y aquí vemos el título, fecha, escrito por el admin, el cuerpo de la entrada, pero aquí no está nuestra información que hemos añadido. Y es que, como os he dicho al principio, tenéis que tener en cuenta que
Una cosa es el backend, que sería donde nosotros creamos los campos personalizados y añadimos contenidos, y después tenemos que trabajar el frontend, por eso está pensado para desarrolladores, porque hay que saber un poquito de código. Pero esto lo iremos viendo a lo largo del curso, así que por ahora lo dejaremos aquí. Todo esto es lo que nos ofrece Advanced Custom Fields a la hora de crear los grupos, añadir los campos personalizados, importar y exportar los archivos o los campos para que podamos reutilizarlos allí donde queramos. Y bueno, si te ha parecido interesante esta clase, no dudes en darle a me gusta, compartir y suscribirte, porque ya sabes que el contenido es abierto y gratuito y a cuanta más gente lleguemos, mejor. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!